¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Cron Consultores. Muchas gracias, sí, por su participación. Por ahí les pedimos que den like, suscriban, apoyen con estos videos. La idea es que cada vez más nos apoyen compartiendo, ojalá y lo hagan. Y bien, en esta ocasión tenemos con nosotros, ¿sí? A un invitado, me gustaría que se presentara. Bueno, buenas tardes a todos. Están viendo, gracias al licenciado. Yo soy Miguel Ángel Samudio Castillo y actualmente me encuentro cursando el sexto cuatrimestre. Soy alumno de la Universidad Tecnológica de Tecama y actualmente estoy haciendo mis prácticas voluntarias en consultores. De manera sus prácticas, venir a hacer alguna podcast, bueno, no sé. Bien, eh, nuestro amigo Miguel nos trae una serie de preguntas, son muy interesantes, y viene con el título Diferencia entre celos e envidia. Muy bueno, muy bien. ¿Por qué te interesó este tema, Ángel? A mí me interesó mucho ya que siento que es una situación de celos que es algo que se vive muy continuamente en las relaciones, en unas menos que en otras, y pues es algo también. Ok, muy bien. Sí. Me parece muy interesante porque de entrada, de acuerdo al título, la diferencia fundamental es que una y otra, los celos, este, son el miedo a perder algo que se tiene, ¿sí? En el miedo se puede encontrar de alguna otra manera esa situación de tener ese temor de perder a alguien, ya sea porque la persona amada, normalmente una persona, normalmente una pareja, a veces amigos, familiares, conocidos, etc. Pero normalmente es una persona y es el miedo a perderla y puede sentir celos ya sea por una, por dos o por tres personas donde vea una situación de peligro. En el caso de la envidia, no. En el caso de la envidia es el deseo de poseer algo que la otra persona tiene, o no tiene, o cree que no tiene. ¿Sí? Entonces, en esta parte, partimos con la primera pregunta. No, mi primera pregunta que tengo para usted sería, ¿qué son los celos? ¿Cómo se diferencian de la envidia o de la toxicidad? ¿Sí? Bien, ya lo mencionamos hace un momentito, Miguel, esta parte puede ser interesante, pero los celos es temor a la pérdida de alguien, mientras que la envidia es el no poseer algo que la otra persona tiene. En la envidia normalmente se relaciona con la parte narcisista, ¿sí? En los celos no. Normalmente el narcisista debe tener celos, pero no los tiene. No los utiliza a favor de, ¿sí? Digo, pero esta parte, porque normalmente la envidia es más una estructura del narcisista, ¿sí? El deseo de poseer algo o a alguien para poder manejar, ¿sí? Subsanar, compensar, lograr algún tipo de objetivo, validación, reconocimiento para que te dan. ¿Sí? En la parte que mencionas, ¿qué son los celos y cómo se diferencian de la envidia o la inseguridad? Bueno, en ambas, hay una inseguridad. En la primera, la inseguridad tiene que ver con la forma como aprendió la persona a enamorar, ¿sí? En esa parte, los celos, muchas veces vamos a escuchar, no, pues, hay celos normales, ok, los puedo controlar, veo a mi pareja, a mi amigo, X persona, ¿sí? Y tengo de alguna manera celos porque veo que interactúa con otras personas, y siento esa situación, esa sensación de que tarde que temprano me puede abandonar, ¿sí? Esa sensación, esa experiencia es aprendida, más cuando son esos tipos de celos patológicos, ¿sí? Reitero, entre comillas, hay celos saludables, ok, lo reconozco, lo puedo controlar, no pasa nada, yo continúo con mi vida, con mis actividades, mis proyectos, pero los celos, entre comillas, patológicos, es cuando la persona, ¿sí?
aumenta, se incrementa el estrés, esa sensación, Miguel, y esa sensación aumenta de tal manera que el cerebro empieza a testillar, pensar, a pensar, ¿sí? Que mi pareja, mi amigo, X persona, probablemente ya esté haciendo algo que no tenga que ver con la realidad. Vuelvo a esa parte. Esa parte de los celos es aprendido. Normalmente tiene que ver con la estructura familiar, si es hombre o mujer, porque habla ya de entrada, Miguel, de un abandono. ¿Sí? Cuando la persona ya no puede controlar los celos, ojo, como lo hemos mencionado en otros videos, amigos, esa situación se convierte en nuestro coach. Esa situación nos va diciendo, ¿sí? No has trabajado en esto, ¿sí? Tienes dificultades en esto y no lo has trabajado. Este problema no es de la persona, es tuya. Porque al final de cuentas las personas no las poseemos nosotros, no son nuestra propiedad. Las personas pueden hacer en su vida lo que quieran. El problema es cómo controlamos nosotros esa sensación. Entonces, si una persona, ¿sí?, lleva los celos a otro nivel, no puede pensar, no puede razonar, es poco objetiva, entonces la idea es que trabaje en ello. Normalmente para trabajar ya los celos ya patológicos se requiere de un trabajo más terapéutico, no es algo así como que, ay, se me va a olvidar, no, no es fácil, ya cuando hablamos de celos patológicos. Y normalmente la mayoría de las personas que tienen celos patológicos, pues terminan teniendo una relación tóxica, una relación poco congruente, una relación en donde, por supuesto, las demás personas se sienten abrumadas, de celos del otro. Y también, dentro de esa parte, pues hay una cierta manipulación con los celos. Pero no es que la otra persona lo haga a propósito muchas veces, no puede. Entonces, dentro de sus celos, está invadiendo el espacio de la persona amada, de la persona querida, y muchas veces, al tratar de invadir ese espacio, a través de mensajes, llamadas, situaciones, etc., la otra persona muy probablemente se sienta abrumada. Entonces entraría en una situación de una relación tóxica, ¿sí? Pero volvemos a esa parte, los celos son aprendidos, los celos normalmente se aprenden porque en el caso de la mujer, en el caso de una jovencita en sus primeros años de vida, ¿sí? Hablo desde que nace hasta los 7 años más o menos, y más se enfatiza de los 4 a los 7 porque es la etapa idílica, la figura paterna en el caso de la mujer no se encontró presente o se encontraba presente, pero hubo situaciones en donde el padre de alguna manera estuvo con otras mujeres y con otras personas. Y a través de esa situación, de ese contexto, en ese entonces, la madre, de acuerdo a la forma como se comportó, también es factor importante de proveerle a la niña ese tipo de emociones, circunstancias, porque la niña a esa edad es una esponjita, ¿sí? Es una esponjita y va integrando, integrando la forma, ojo, la forma como es el amor, entre comillas, ¿sí? Entonces, si la mamá sufrió, la niña aprende a través de esa información de hologramas proteicos, en la corteza cerebral, se forma un componente, un código, por llamarlo así, de cómo deben de experimentarse ciertas cosas, ¿sí? Sumado a ello, el distanciamiento de su padre, todo eso va formando un código, así como en las computadoras, un diálogo, para que sucedan ciertas cosas, ¿ok? Entonces, eso es en los celos. En la envidia, también es aprendido, también tiene que ver con la infancia, donde la forma como se comportaron los padres, le van enseñando al hijo que tiene que poseer ciertas cosas, ¿sí? Que tiene que tener cierto estereotipo de vida, estatus, situaciones económicas, sociales, que para poder estar en ciertos niveles tiene que tener ciertas características, porque si no, no va a sentirse amado, muchas cosas. Entonces, esa parte de la vida es también aprendida en los primeros años de vida, ¿sí? Reitero, muchas veces esta característica se asocia con los rasgos narcisistas, ¿sí? De controlar, manipular, poseer, porque así lo enseñaron, en este caso, a ser específico, la mamá, ¿sí? No digo que el papá no intervenga, pero sí es un factor mucho más importante de la madre, ¿sí?
el factor de envidiar a aquel que posee algo que yo necesito, porque si yo lo tengo, entonces voy a estar hasta acá, ya sea emocional, social, profesional, económicamente, no sé, ¿sí? Bajo ese tipo de situación. Entonces, es importante, es importante que vayamos discrepando de esta situación. No sé si me expliqué, mi estimado Miguel. Sí, de hecho sí me logré comprender qué es la diferencia entre piña y que ambos, como dice usted, son componentes o características. Yo también quería preguntarle personalmente qué sería una persona. Ok, sí, mira, la personalidad narcisista son personas que, de alguna manera, para que me explique mucho mejor, vamos a verlo así, hay personas neuróticas, narcisistas y perversas. Son los tres pilares, por llamarlo así, amigo, de la estructura que todos tenemos. Todos oscilamos entre la parte neurótica, narcisista y perversa, pero siempre va a predominar una por encima de la otra. Las personas neuróticas, ¿sí? Por llamarlo así, son las personas que emocionalmente ven que allá afuera van a encontrar eh, esa parte, esa validación, ese reconocimiento, ese amor. ¿Sí? Son personas que sienten demasiado. ¿Sí? Dentro de la parte neurótica vamos a encontrar la parte de la estructura positiva y negativa. La negativa pues, tiene que ver con el alcoholismo, las drogas, las necesidades afectivas, la dependencia, la ansiedad, la depresión, ¿sí? Los rasgos somáticos, etc. En la parte narcisista, ¿sí? Pareciera que este tipo de personas no sienten, ¿sí? Sienten, pero logran controlar esa situación, pero logran controlarlo orientándolo más hacia una manipulación para tener una ganancia secundaria. No es como que el narcisista llegue contigo, Miguel, y te diga, yo te voy a devaluar, minimizar, voy a hacer de tu vida un infierno. No, ellos no saben de esto, no tienen integrada esta parte, no tienen idea de esta situación, simplemente lo hacen de manera natural, porque así lo aprendieron. Es decir, en sus primeros años de vida, en el caso del narcisista, la madre le enseña al hijo que para poder obtener ciertas ganancias sociales, económicas, de la educación, ¿sí? Tiene que comportarse de cierta manera, donde escuchamos, por ejemplo, padres, donde dicen, ¿sí? Tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer el otro, tú tienes que, porque si no, no te voy a querer, tú tienes que lograr esto, tú tienes que tener este promedio, tú tienes que tener este estatus, tú tienes que vestirte así, tú tienes que comportarte así, ¿sí? Y entonces, digo, en psicología, más en psicoanálisis, le llama la castración de la madre hacia el hijo. La madre castra al hijo a través, ¿sí? De que tú tienes que hacer ciertas cosas. Para explicarlo de esta manera, no usar tantos tecnicismos, ¿sí? Donde le reitero, la madre castra al hijo, donde le dice, tú tienes que tener ciertas cosas, porque si no haces, no tienes ciertas cosas, no te van a... Entonces, todo esto va a través del dolor y el sufrimiento de la madre. Si el hijo no logra ciertas cosas, Miguel, la madre no le hace caso. Hay casos en donde la madre encierra al hijo. Te quedas castigado ahí porque no hiciste esto. Y lo encierra. Y esas madres por lo regular son muy cambiantes. No nada más son madres que tú tienes, sino que la madre también tiene un problema narcisista, en donde la madre es ambivalente en ese tipo de emociones, donde es muy agresiva, ¿sí? Y de repente ya abre la puerta, ay, mi hijo de mi vida, ¿qué estás haciendo ahí, hijo, mi amor, mi vida? Ven para acá. Y entonces el hijo, ¿sí? Empieza a integrar una serie de procesos, ¿sí? Entre ellos, el que para hacerse querido, amado, validado, tiene que comportarse de cierta manera. Porque si no se comporta de cierta manera, no lo van a querer, no lo van a validar. ¿Sí? Además de integrar el narcisista, esa parte, esa experiencia emocional de una madre agresiva, cambiante, y ese joven también lo va a integrar. ¿Sí? En el caso de los neuróticos, ¿sí? Todo lo versan en donde las personas tienen que comportarse de cierta manera, yo doy, ¿no?
gusta, todo es para mí, todo es para mí, yo no doy, yo no doy. No digo nada, y trata de compartir. Y el neurótico también espera que la otra persona dé, porque si yo doy, la otra persona va a dar. Entonces, esa parte de intercambios emocionales en el neurótico se da mucho. La parte narcisista, ¿no? La parte narcisista tiende mucho a generar dolor del otro. De hecho, parte de su estructura es hacerle sentir dolor y malestar al otro. ¿Sí? Su gas, su energía de placer, por llamarlo así, es ver cómo el otro se está deteriorando por él. El neurótico sobre todo, el neurótico busca la forma de cómo ayudar, recuperar, probar, etcétera, cosas. ¿No? Pero todo eso se aprende. ¿Me explico? A grandes rasgos. Es un tema, Miguel, para hablarlo así en tema específicamente de cuáles son las características principales de la. Pero a grandes rasgos te comparto esa parte. ¿Sí? ¿Sí? Bien. La siguiente pregunta, ¿cuál sería? La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las causas más comunes de los estados finales? Bueno, va a haber causas conscientes e inconscientes. ¿Ok? Las conscientes es donde supongamos que Juanito está con su pareja y su pareja de repente le habla a un amigo, ese amigo se acerca, ¿sí? Y su pareja se muestra mucho más expresiva, emocionada, y entonces, sí, de manera consciente, sí, Juanito empieza a experimentar una sensación porque se empieza a cuestionar por qué conmigo no es así, por qué conmigo no se comporta así, ¿sí? Siento que esa persona me la puede dar, ¿sí? Siente y se le activa sus procesos de abandono, ¿sí? Y entonces él es consciente de algo que está sucediendo en ese momento por la forma, ¿sí? ¿Sí? Entonces, en esas circunstancias, por ejemplo, cuando son conscientes, ¿sí? Es porque hay un factor consciente donde el amigo, una persona, y la persona lo está viendo, lo está escuchando, lo está percibiendo. Cuando son inconscientes, Miguel, ¿sí? Es cuando la otra persona está sobrepensando. Su novia, probablemente en este momento está con uno, con dos, con tres personas al mismo tiempo, ¿sí? Cuando su esposa o su novia, su pareja, está trabajando, está estudiando o está en tu casa, incluso Miguel puede estar a un lado de él y él está sobrepensando de que de seguro ella está soñando con otras personas, o que cuando él se duerma, ella se va a comunicar con otras personas, o que cuando él no está, ella se va a vestir, se va a arreglar para irse con otras personas, ¿sí? Ese tipo de inseguridad, pues digo, hay conscientes e inconscientes, las más peligrosas son las inconscientes, porque llevan a la decadencia, a la frustración, ¿sí? Muchas veces esta parte lleva a la separación, porque la otra persona continuamente está, continuamente está peleando con su pareja, mencionando, oye, yo no estoy, yo voy del trabajo, la escuela, mi casa, acá, de aquí al trabajo, de verdad, pero la otra persona no puede vivir contra él. Y más si no busca. ¿Sí? Entonces, muchas veces este tipo de situaciones pues llevan a la ruptura porque inconscientemente la persona celosa, ¿qué es lo que está pidiendo? Porque recuerda, hay dos mensajes, como lo hemos mencionado en otros videos, amigos. La idea es aprender a escuchar los dobles mensajes, el mensaje consciente y el mensaje inconsciente. El mensaje consciente, ¿sí? Es, tengo celos, se los expreso a la otra persona, porque de alguna manera necesito sentir que está conmigo, que no me va a engañar, esto, aquello, otro. Pero el mensaje inconsciente es todo lo contrario. El deseo de sentirse abandonado, el deseo de que de verdad la abandonen. Porque si la abandonan, aún así va a sentir más esa parte, esa forma que aprendió a enamorarse. Es decir, del displacer va a obtener placer. La parte neurótica se experimenta mucho. De hecho, los celos se experimentan de la parte neurótica. El narcisista no es que sea celoso, pero le gusta originar esa situación porque es la forma como manipula el neurótico. Haz de cuenta que el narcisista, de sus habilidades,
genera una serie de situaciones para que la otra tenga celos, porque sabe que así la va a controlar, manipular. No es que el narcisista sienta celos, pareciera, en el caso cuando hablamos del narcisista, pareciera que el narcisista no siente, no expresa emociones. Si expresa, o entre comillas, experimenta emociones, no es que las experimente, lo hace con la intención de manipular, de una intención en el neurótico, la persona celosa no. Sienten, y sienten terrible, y se empiezan a deteriorar. ¿Sí? Pues esa inseguridad aprendida, en los primeros años de vida, si no es resuelta, se vuelve persecutoria. Es decir, en cada una de las relaciones va a estar paseándose ese problema. ¿Vale? Para continuar con otra pregunta sería, ¿cómo pueden los celos afectar negativamente a una relación? ¿Qué consecuencias podrían tener? Pues bueno, ya lo mencionamos, el deterioro de la relación en todos sus sentidos, sociales, afectivos, emocionales, sexuales, etc. La relación se va a deteriorar. Cada vez más la relación se va separando, en la mayoría de los casos se fragmenta. ¿Sí? Normalmente una situación como esta lleva al fracaso de la relación y la persona, normalmente que es celosa, como son muy dependientes, en la mayoría de los casos, de todas, terminan la relación y están buscando con desesperación cómo sustituirla por otra relación. ¿Sí? Están terminando una relación, ¿sí? Y saben que ya está terminando, buscan una manera cómo sustituir ese conflicto, esa sensación con otras personas. Son muy dependientes, ¿sí? Pero reitero, la mayoría de los casos lleva al fracaso. Más, bueno, porque más no tiene una buena. Sí, ¿Cuál es algo que pueda? eso es un buen comentario, Miguel, porque cuando una persona tiene una relación con una persona sumamente dependiente, le llamamos nosotros error cognitivo. El de creer, pensar que la otra persona, celosa, tarde que temprano va a tarde que temprano se va a dar cuenta que es el amor de mi vida, no lo voy a dejar y le diré que ella tenga confianza, eso. No, no funciona así. Esa persona no va a cambiar. Al principio todo va a ser bonito, pero poco a poco y paulatinamente, cada vez más, ¿sí? Se va a ir deteriorando esa relación, ¿sí? Entonces, por más buena comunicación que haya al principio, se van a ir dando las cosas. Más bien, en la medida que se vayan dando las cosas, si la otra persona no busca apoyo, en este caso, entres a terapia, vayan a terapia, incluso hasta la persona afectada, entre comillas, la persona sana, de sana, no tiene mucho porque diríamos, ¿por qué atrajo a una persona celosa? ¿Por qué está atrayendo a personas con conflicto? También es importante que busque atención, también es importante que busque asesoría para saber qué está pasando con ella. Y lo más sensato en esto es que vayan a terapia de pareja para saber cómo resolver esta situación. Ambos, ambos. Y si no va uno, ojalá y vaya el otro, pero que vaya. ¿Sí? Bueno, para la siguiente pregunta sería, ¿qué estrategias pueden usar las personas para manejar, superar los celos? Amigos, lo reiteramos aquí y es excelente pregunta porque lo más sensato es que evalúen. Recuerden que a través de Chrome Consultores tenemos nuestras evaluaciones a distancia, donde ustedes desde la comodidad de su casa pueden solicitaros una evaluación, se evalúan ustedes y al instante salen los resultados y en los resultados les va a dar información de cómo se encuentran ustedes emocionalmente y qué es lo que va a pasar o va a suceder en el futuro o está pasando en ese momento. Por eso es importante que ustedes evalúen y, y busquen el apoyo de un especialista. Eso es importantísimo, ¿sí? Porque si de alguna manera, eh, reitero, los dejan, este, no buscan atención, este tipo de situaciones de celos, desafortunadamente lo hemos visto en otras instancias de profesionales y laborales dentro de lo que es la seguridad, a lo de haber dado capacitación a algunas corporaciones de seguridad como militar, aquellos que de alguna manera saben que nosotros somos militares, nuestro cuerpo militar, trabajamos en
nacional hace tiempo. En seguridad, si algo vemos mucho en muchas personas que tienen problemas de dependencia, de ansiedad, y que también van a manejar mucho la depresión y la ansiedad, con una persona está trascendiendo de un lugar a otro, cambiando de una situación a otra situación y maneja la dependencia, la necesidad de llenar ese vacío, Miguel. No puede, cada vez más se va exacerbando más. Ya, ya se pone. Por eso no hay que dejarlo así. Para los padres de familia, de esposas, amigos, amigas, de alguna manera conocen a alguien así, invítenlo para que se evalúe o venga con consultores y se le ¿sí? Bueno, para continuar sería, ¿cómo pueden las personas comunicarse de manera efectiva para prevenir y resolver conflictos? Y esta parte, en la mayoría de los casos, el 90%, solamente se entera. ¿Sí? Eh, Reitero, no es que ellos lo hagan a propósito, ellos no pidieron ser quienes son. ¿Sí? Ellos no saben ni por qué son así en la mayoría de los casos. Ellos no saben que no saben cómo es el amor. ¿Sí? No saben cómo ordenarle a su cuerpo manifestar algunos aspectos emocionales para trascender a otras situaciones más afectivas. Entonces, lo más sensato es vayan, evalúense, y eso les va a dar un valor agregado muy interesante para saber cuáles son sus áreas de oportunidad y cómo mejorar. Pero la única forma y la más cercana para la mayoría de los casos es traten. Vayan a terapia. Eso es fabuloso, es maravilloso. No es un gasto, es una inversión porque además de aterrizar este tipo de situaciones, amplía un horizonte muy importante en el desarrollo de su vida, de su paz, esa paz interior. No me duele nada, estoy bien, no dependo de nada ni de nadie para sentirme feliz. Sé cómo estar bien, sé cómo estructurar un círculo de apoyo y yo pueda controlar, no manipular, controlar para que yo pueda estar. Eso es lo que buscamos en propositores. ¿Sí? Yo los invito a que no solamente si es que están evaluación con consultores, no lo dejen solo con los resultados que van a reflejar, que tomen ayuda profesional, que aquí mismo se lo ofrece el Twitter, pues la verdad podrían ayudarse ustedes mismos a estar bien. Ok, así es, muy bien, estimado Miguel, muchas gracias. Y pues bueno, hemos llegado a la parte final, amigos. Los invitamos a que se suscriban, denle like, por favor. Y aquí nos vamos a encontrar en la siguiente emisión. Muchas gracias.